contentos How many of you are de happy poder ver las maravillas de nuestro Dios? and joyful to see the works of the Lord? Falto yo, But wait, I didn't testify. falto yo, hermanos. It's Gloria my al turn. Señor. Yo no quería, ¿verdad?, extenderme así en ese tiempo que teníamos. Dije yo de una vez cuando ya me toque la palabra, And I said, I'll just wait until before the word. entonces lo vamos a hacer. So that's what I'm going to do. Pero también nosotros, hermanos, el otro día mi esposa estuvo testificando unas cosas My wife was testifying a few things last time. y pues y yo le dije, te faltó todavía. And I told her, you missed some things. Y resulta, hermanos, pues que pues hay mucho, ¿verdad?, que testificar, que decir de lo que Dios hace. There's a lot to say and to testify in regards to what the Lord does. Y hemos hablado, ¿verdad?, de cómo Dios ha sanado, que es lo que ha hecho Dios, ¿sí o no? And Sí, we've been amén. talking Amén. about how the Lord has Pero healed, Dios yes or no? también no se mueve solamente en esas cosas, sino que también se mueve en otras cosas. But God doesn't only move in those things, He moves in everything else. Fíjense, ustedes han visto, ¿verdad?, que tenemos una van y esa van es 2003. You realize that we have a van. This van is a 2013. Ya tenemos casi 4 años con ella. Cuando la agarramos, yo se la pedí al Señor y el Señor me la dio. I asked for the Lord and the Lord provided that, and we've had it for 4 years now. Bueno, ya después, ¿verdad?, después de que ya con 3 años la ven, yo le dije al Señor, ahora quiero una más nueva. And now I asked the Lord for a newer version of the car. Y le dije, de esas quiero. And I told him, Cuando I la want vi la this ven, le dije, van. de esas quiero. I told him, I want this van. Y bueno, se la ha estado pidiendo al Señor, se la ha estado pidiendo, ¿no? And I've been asking and asking for this Resulta van. que esas venes, hermanos, están aproximadamente en el precio del mercado, valen como $10,000 mínimo. And on the Mínimo. market, this Están car valiendo $10,000. has a value of $10,000 minimum. Entonces, bueno, llegó un dinero que no esperábamos. We received money Oye. that we were not expecting. Sí, o sea, un dinero que no esperábamos, ni mi esposa ni yo, o sea, ni nada. De repente apareció ese dinero All of a sudden, this money appeared. We were not expecting it. y cuando llegó me quedé asombrado y dije, bueno, ¿y esto de dónde salió? And when we saw that it was there, we asked, where did this come from? Y al siguiente día todavía creció más. And the next day, it increased. Oiga, Listen. y al siguiente día más todavía. And then the next day, even more money Y yo appeared. bromeando con mi esposa le digo, y mañana va a haber más. And I was joking with my wife, and I told her, and tomorrow there's going to be more. Pero no, ya hasta ahí llegó. But no, it stopped there. Pero eso, hermano, nos ayudó para buscar But Este- that helped us to look una vez, porque for vaya, a van. algunos pensamos, ¿verdad?, que cuando pedimos las cosas a Dios, Some of us may think that when we ask the las Lord cosas for van a things, llegar solas. that those things are going to No. arrive by themselves. Hay But que no, trabajar por ellas. we have to work for them. ¿Sí? Entonces comencé a buscar ¿no?, lo que yo le había pedido al Señor. So I began to look for what I asked the Lord, Y voy hallando una, hermano. and I found one. Con el dinero que me había llegado, hermanos, With the money that we received, no podía yo comprar I was unable esa ven, to buy that en van. definitivo. La podía comprar así como agarré esta ven que tengo ahorita, I could buy it like this van that I have right es decir, now, golpeada, with a few arruinada, para dents, arreglarla yo. and we had to fix it up. Entonces yo dije, muy difícil, porque es un carro caro, no cualquiera lo deja de ir. And so I thought it's very difficult because not everybody is selling one of Pero these. encontramos una. But we found one. Y cuando la encontré, ¿verdad? A ver si es cierto que quieren eso, dije yo, porque a veces, es verdad, a la gente miente, ¿no? And when I found it at that price, Y me I contacto con la questioned persona him. y la persona me dice, aquí está mi número, llámame. But I contacted the person and we spoke, Le llamo y le digo, ¿sí de verdad quieres eso por esa vez? Y me dice, sí. and I told them, you really want that amount for the van? ¿Ya le diste todo lo que puse de lo que tiene? And they said, yes. Sí, Have le you dije, read pero the no creo que description? sean aún así en ese precio. And I said, yes, but I still don't believe it's at that Sí. price. And he said, ¿A dónde yes. vives? Me dijo, ya le dije a dónde. And he asked me, where do I live? So Son I como 2 told horas, him. le dije, And it's ¿dónde about a está la 2-hour ven? drive. Ya estando aquí, ven a verla, me dijo, si te gusta, pues quizás te la doy en menos. So he told me, Gloria al Señor. come and look at it. If you like it, maybe I'll even lower the price. Y la fuimos a ver. So we went and we saw the car. Y la vi, ¿verdad? Y bueno, dije yo, bueno, es la que yo le pedí al Señor, ¿no? And I said, well, this is what I've been asking the Lord for. Estaba en ese precio por la cuestión de que la transmisión estaba mala. It was at that price because the Pero yo dije, bueno, es transmission algo que yo la was puedo faulty. cambiar. La compramos y la reemplazamos. But I said, I can fix this. So we did. We bought it, we replaced it.
Pero para no hacerlo más largo, ya la tenemos allí. But Gloria a long Dios. story short, we have it. Y la agarramos a la mitad del precio que vale ese ven en el mercado. And we Gloria a got Dios. it with half the Amén. price of the value that's in the market. Entonces ahí está. ¿Por qué le estoy testificando esto? Es porque cuando nosotros, hermanos, And I'm testifying this because le pedimos al Señor algo, when we ask the Lord something, el Señor está dispuesto a dárnoslo. the Lord is willing to give it to us. Pero el problema a veces no nos lo da But the problem is that He porque sometimes doesn't nosotros give it to mismos no us trabajamos para lo que queremos de verdad. because we don't work for what we want. No sé si me está Sí, entendiendo. amén. I hope you're understanding. Así que me. yo testifico, ¿verdad? Eso, que el So I Señor, testify that. como me dice mi esposa, cumplió un deseo tuyo. My wife tells me he pleased you in that Y le digo yo a way. mi esposa, sí, y después va a la casa, porque le estoy pidiendo también una casa. Gloria And al I said, Señor. yes, La casa donde and nosotros next vivimos la comes our estamos house. rentando. You know, the house Y yo le that estoy we're pidiendo al living in, Señor we're también una renting it. casa. But I'm asking the Lord for a house. Ahora, aquí está el milagro del Señor, pues esto. But here's the miracle of the Lord. Le fue exactamente como yo se la pedí, la ve. The van was exactly how I asked for Así it. como yo se la pedí. Yo le dije al Señor, cuando la vi, le dije, una así quiero, le dije al Señor. When I told him, I described him what kind of a van I wanted. Y usted va a decir, pero le costó. Sí, pero no me costó con lo que valía. Así es. And you're going to tell me, well, it Ese still es el cost milagro. you. But Sí, yes, but amén. it didn't cost me Ese what es el milagro. its actual value. Esa es la provisión que Dios da. That's the provision that the Lord gave. Amén. Amén. Así que si yo les cuento y les digo esto, hermano, es para que usted también haga lo mismo con el Señor. So if I'm sharing this with you, El it's so Señor that you can do the same está thing with dispuesto a God. bendecirlo. The Lord is willing to bless you. Pero si usted ha pedido y solo se queda esperando a que le llegue, But if you ask and you're waiting to receive, no va a recibir. you're not going to Hay que receive. movernos. Because we have to move. Dice amén. 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 Capítulo Amén. 8, hermanos, ahí donde estamos de San Juan. Amen. We're going to be in the book of John, chapter 8. Aleluya. Versículo 22. Verse 22. Eso nos avanzó el tiempo, pero Dios es bueno con nosotros. God Sí, is amén. good. Amen. Versículo 22 dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Decían entonces los judíos, So the Jews said, ¿acaso se matará a sí mismo? will he kill himself? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Because he says, where I go, you cannot come. Amén. Amén. Amen. Puede tomar su asiento. You may be seated. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esta porción que que empezamos ya a leer, prácticamente la leímos. Last week we were reading through this portion. Y yo les daba el tema. ¿Cuál es el tema? Ya se los di. Do you remember the topic? I already gave it to you. ¿Alguien se recuerda el tema? Does anybody remember the topic? Ah, no. Ya les di el tema. ¿Lo tienen ahí? Do you have the topic up there? ¿Ah? No. El tema es un poco así como controversial para muchos. The topic is a bit controversial for many people. Usted se ha fijado que hay tutoriales ahora en YouTube y en otras cosas, no, en otras, en lo que es Have you noticed that there are tutorials on YouTube? hay tutoriales, ¿sí o no? There Sí, are amén. tutorials for Y le dicen everything. cómo hacer tal cosa, ¿sí o no? And it shows you how to do such things. El tema que yo les di, no se acuerdan, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de verdad? ¿No? Does anybody remember the Nadie. topic? No. ¿Cómo morir How to en die pecado? in sin. No se acuerda, ¿verdad? Que se lo dije. Ajá. El Dying tema in que, sin. hermano, comenzamos a desarrollar la semana pasada The topic that we began to develop last week. es cómo morir en pecado. How to die in sin. Y usted va a decir, hermano, ¿y eso cómo? And you're going to tell me, wait, how?
Lo que sucede, hermano, es que pareciera ser But what happens is que nadie quiere morir en pecado. ¿Quién quiere morir en pecado? that nobody wants to die in ¿Qué sin. pasa si morimos en pecado? What happens if we die in sin? ¿Vamos para el cielo? Do we go to ¿Verdad que heaven? no? Lo sabemos, No. el mundo lo sabe, la gente lo sabe. The world knows this. People know this. Todos los hombres, Every man habidos y por haber, that ever existed and will que exist, creen y no creen en Dios, that believe but don't believe in God, al final de sus días, at the end of their days, cuando ya la muerte los está abrazando, when death is getting a hold of them, ellos saben they know que al morir en pecado, that when they die in sin, no les espera el cielo. heaven is not waiting for them. Dice amén. Amén. Entonces, So, ¿por qué el tema cómo morir en pecado? why is this topic, how to die in sin? Y me da risa, ¿verdad? Porque, hermano, pareciera ser que nadie quiere. And it's amusing because Nadie it seems quiere en that realidad morir en pecado. nobody wants to die in sin. El problema es que But the problem is nadie this. hace nada Nobody does anything por cambiar ese estatus. to change that status. O sea, mírese cómo está la situación que vive el mundo actualmente. So look at the situation that the world is Nadie living in quiere now. morirse. Oiga bien lo que estoy hablando. Nadie quiere morirse y todos andamos con tapabocas. Nobody wants to Así die es, and amén. everybody is ¿Por wearing qué? masks. Why? Nadie quiere morirse. Nobody wants to Ahí die. andamos. Nunca en nuestra vida habíamos sido tan aseados, tan limpios. In our lives, we have never been more hygienic. Ya se le van a acabar las manos a usted, hombre. Because we're washing our hands so much, we're gonna ¿Sí o finish no? our hands. Sí, amén. ¿Cuándo habíamos sido así tan aseados y tan limpios? When have we ever been so Ah. clean? ¿Por qué razón? For what reason? Porque nadie quiere morir. ¿Y por qué Because no queremos nobody morir? wants to die. And why don't we want to die? ¿Ah? Porque no estamos preparados. En otras palabras, Because we are not ready. el miedo de ir al infierno no es eso tanto, And it's not the fear of going to hell, sino not que so las much. personas saben, But people know, todos estamos sabedores, we all know de que no estamos listos o preparados para que la muerte nos enfrente. ¿Sí o that no? we are not ready to confront amén. Y death. por eso nadie quiere morir. And that's why nobody wants to die. Mi madre me decía hoy My mother was telling me today que hay un señor, yo lo conozco al señor de tiempos. that there's this man, and I know this man. Bueno, lo conocí. Well, I met him. Y me dice, ¿te acuerdas del taxista? Me dijo. And he would tell me, she told me, you Yo lo remember the recuerdo taxi bien, man? le digo, yo le contaba a mi esposa esto. And I remember well, and I was telling my wife, Lo recuerdo más que todo por esto, le digo a mi esposa. I tell her, I remember him because of Era this. un hombre que se sentaba todas las tardes después de salir de trabajar y llegar a la casa. He was a man that after he arrived Enfrente de from su work, casa sacaba una silla, se sentaba at home, he would take out a chair and junto sit con su down esposa with his wife, y fumando. and they Siempre would smoke, fumando. always smoking. Le llegó el virus And the virus got to y le him. decía, no duró ni 5 días, hijo mío. And my mom said that he didn't last 5 days. Ayer lo enterraron. They buried him yesterday. Solo en esta área donde nosotros vivimos se han muerto 7 ya. Only in this area in which we live, she says, 7 have died. Note usted esto. So notice. Entonces la gente, hermano, está ahorita como cuidándose, ¿sí o no? People are taking care of themselves, yes Sí, or no? amén. Hay cristianos, le voy a decir esto. There are Christians. Hay cristianos que a la iglesia no quieren venir. There are Christians who do not want to come Van to a church. trabajar, van a comprar, They go to work and they pero a la go iglesia no shopping, quieren venir porque tienen miedo el contagiarse en la iglesia. but they don't want to come to church because they're afraid Yo no entiendo to eso. be contained with or to ¿Cómo puede contract ser the posible virus. que a trabajar si van? But how is it possible that they do go Si to van a work las tiendas, and they go to the stores, pero a la iglesia no quieren ir. but they don't want to come to church? Entonces por eso es que el tema cayó pero al pelo. And that's why the topic is right on the nail. Cayó pero exacto, como anillo al dedo para cada uno de nosotros. It is exact. It Los que me applies están escuchando, exactly los que me están viendo. to us, to those who are listening in. Porque este va a ser una muestra y una evidencia de cómo morir en pecado. Because it is going to be an evidence of how to die in sin. La porción que hemos leído The portion that we read, nos habla, hermano,
It speaks to us de una plática. La plática se extendía con el Señor, hermano. about a ¿Y quién conversation. no? And this conversation was already Nada más que algunos, extended. ¿verdad? Lirean con Dios, But there was those who would always pero de una mala forma. that would always speak with the Lord, but in a wrongful way. Porque ellos lo que querían era, hermano, como quien dice, humillar al Señor. Because what they really wanted to do is Cuestión que no humiliate the pasaba. Lord. And that didn't happen. Entonces, a la luz de la evidencia que encontramos en esta porción, But in light of the evidence that we find in this nos scripture, encontramos, hermano, con una incredulidad abrumadora que tenían estos hombres. we find ourselves with such great disbelief. Ellos se habían, como quien dice, hermano, determinado a no creer en Jesús. They had determined themselves not to believe in Jesus. A pesar de todas aquellas cosas que el Señor había hecho. Even though they saw all of the things that Jesus Ellos had habían already done. dispuesto ya en su corazón no creer en el Maestro. But they had already decided in their hearts not to believe Habían in the visto teacher. cómo el Señor había hecho milagros. They saw how he performed Habían visto miracles. cómo Dios, hermano, había levantado muertos. They saw how he rose those from the dead Habían back visto to cómo el life. Señor había liberado endemoniados. They saw how he liberated people from demons. Cosas que, hermano, no habían acontecido jamás así en la tierra. These were things that had never happened on earth. Las cosas que Jesús hizo The things that Jesus no las did, había visto la humanidad. humanity had not seen before. Y entonces, So then, ¿cómo era posible que estas personas no creyesen en Él? how was it possible that these people did not believe in him? Entonces aquí está el tutorial para usted. So here we're going to start the tutorial. Algunos ya lo están ejerciendo y no se dan cuenta. Some are already exercising this and don't. Ya lo, See están, it. ya lo están ejecutando y no se dan cuenta. They're executing this, but they don't realize it. Algunos lo hacen muy bien. And some do it very well. La incredulidad en Jesús The disbelief in Jesus, no tiene excusa. it does not have an Quiero que excuse. entienda esto muy I bien. want you to understand this. La incredulidad en Cristo Jesús, The disbelief in Jesus es Christ, decir, no creer en Jesús, in other words, not to believe in no Jesus, tiene excusa alguna. it does not have any excuse. Dígame pues. Amen? Quienes oyen el Evangelio Those who hear the y gospel lo rechazan, and they reject it, recibirán el castigo eterno, they will receive eternal condemnation sin nadie a quien culpar, without anybody to blame excepto a ellos mismos. except themselves. Amén. Amen. Debe notarse entonces esto, que incluso las personas que han escuchado el Evangelio So even the people that have heard the gospel, son culpables de rechazar la verdad de Cristo. they are at fault of rejecting the Aquella truth persona of que Jesus, ya escuchó el Evangelio y The lo person rechazó, who has heard the gospel and y la rejected muerte lo it, sorprendió, and then death surprised them. son culpables por haber rechazado la verdad. They are Que se guilty les dio. of rejecting the truth that was given to them. Tal verdad incluye aspectos de la existencia And the truth, y it el has carácter de aspects Dios. of the existence and character of God. Cómo se revela en el orden de la creación. How he reveals himself in the order of Romanos creation. 1:18 al 21, quiero que lo leamos. Romans 1:18. Para ir rápido, por favor. El que me lo Ready, encuentre, try, léamelo, por favor. Romanos Romans 1, 1:18. verso 18 al 21. 18 to 21. ¿Qué dice? What does it say? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oiga, For the wrath of God is revealed from heaven se revela desde el cielo contra toda impiedad e Against- injusticia against all ungodliness and unrighteousness de los hombres que, of men who ¿qué? what? Detienen, ¿Qué? detienen. Detienen, oiga, Who suppress con injusticia la verdad. the truth in unrighteousness. ¿Cómo morir en pecado? Detenga la verdad. Deténgala. Está Ok. muriendo en pecado. If you stop the truth, you're dying in sin. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Because what may be known of God is Pues manifested Dios in se them. lo manifestó. For God has shown it to them. 20. Porque las cosas invisibles de Él, For since the creation of the world, his invisible attributes oiga, su eterno poder y deidad, are clearly seen.
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, being de modo que understood no tienen excusa. by the things that are made, even his eternal power, Godhead, so that they are without excuse. 21. 21. Mire lo que dice. Look at what it says. Pues habiendo conocido a Dios, Because although they knew God, no le glorificaron como a Dios, they did not glorify him as God, ni le dieron gracias, nor were thankful, sino que se envanecieron but became futile en sus razonamientos y en su necio corazón. in their Su necio thoughts, corazón fue entenebrecido. and in their foolish Oiga. hearts were darkened. ¿Quién sabe quién es el gobernador de allá de New York? Who knows the governor of New York? Cuando bajó la curva de los contagios y de muertes, When this coronavirus Él went dijo, down, when this "Esto no lo curve hizo Dios." went down, he said, God did not do this. Dios no tiene nada que ver en esto. He said, God has nothing to do with this. Eso dijo el hombre. That's what the man said. Ahí está. Ahí está. But here we see it. Hay un versículo There is a verse en la palabra de Dios que dice que Dios está, oiga, in the Word of God, and it says that God, oiga lo que le voy a decir. listen, Y esto es para que, hermano, hermana, this is for us, las personas ajenas a Dios. or for the people that are not a part of God. La palabra de Dios dice que Él está airado todos los días The Word of God says that contra el impío. he is Amén. angry with Oiga lo que dice la the palabra de person Dios. who does not believe. Listen, Él está airado todos los días con el impío. he is angry every day with the one who does not believe. En Israel acaban de aprobar el matrimonio entre hombre y hombre y mujer. ¿Cómo ve? In Israel, Santo. ¿Usted cree que Dios va a estar contento? homosexual marriages have been approved by the government. Do you think God is going to be happy about that? Por eso dice, Él está airado. Dice. And that's why it says that he's angry Every day. todos los días Contra todos aquellos hermanos que no quieren nada con Él. against everyone who wants nothing with him. Le puedo seguir leyendo, pero anótelo. We Lo can lee en su continue casa. reading, but write it down and you can read it at home. Eso es porque Dios se revela en el orden de creación. This is because God reveals himself in the order of Lo que hemos creation. leído. That's what we Es read. decir, In la other gente que words, niega a Dios, people who deny God, la misma creación delata que Dios es Dios. creation Sí, itself amén. speaks that God is God. ¿Se lo iba a dejar de ver? No, se lo voy a leer para que vea. And I'm going to También read it nuestra to you. conciencia. O sea, Dios se ha revelado a los hombres a través de la creación, God has revealed himself to mankind through the creation porque Él ha creado ese orden, because he created that order. y a través también de nuestra conciencia. And also Romanos 2, through our 14 conscience. al 15. Romans 2, Romanos 2, 14 al 15. Romans 2, 14 and 15. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Look at what it says. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, For when Gentiles who do not have the ponga law, atención, listen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, by nature do the things in the law, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, these, although not having the law, are a law to themselves, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, who show the work of the law written in their hearts, dando testimonio su conciencia their conscience also bearing witness, y acusándoles and between themselves, o defendiéndoles their thoughts sus razonamientos. are accusing or else excusing them. Estos versículos, hermanos, nos muestran These verses show us que cualquiera que rechaza a Jesús that whoever rejects Jesus, es completamente responsable they are completely responsible de escoger y morir en sus pecados. of Amén. choosing to die in their sin. Juan 3:19, lo lee en su casa. John 3:16, read it at home. Lo lee en su casa. You Juan read it at 3:19. John 3:19. Hay 4 cosas que encontramos en todo el pasaje que leímos la semana pasada. There are 4 things that we find in the passage we read 4 last formas week. 4 ways en que las personas pueden asegurarse in which su people muerte en pecados. can assure Por their eso es el death tema in así. sin. And that's why it's the topic.
Si que usted quería un tutorial, ahorita se lo voy a dar. So if you wanted a tutorial, Un tutorial we're para gonna morir en start. pecado. This is a tutorial on how to die in sin. 4 formas 4 ways en las que las personas pueden asegurarse una muerte tan trágica in which people y más que trágica, eterna, can be responsible for a tragic and eternal death por buscar la propia justicia, because they seek por ser justice, mundanos, because they seek the world, incrédulos and because they are o unbelievers, ignorantes and they voluntariamente. are voluntarily ignorant. Grábese esta palabra, And remember this word, ignorantes voluntariamente. voluntarily ignorant. El verso este que leímos ahorita, This porque verse vamos that a we just arrastrar. read. No creo que lleguemos al otro. Verso 22. Verse 22. Decían entonces los judíos: So the Jews said, ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? will he kill himself because he says, where I go you cannot come? ¿Qué les dijo el Señor antes de este verso? What did Jesus tell them before this verse? ¿Alguien me lo dice, por favor? Can anybody tell me? Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Se lo acabo de leer. ¿O el anterior? ¿Qué les dijo el Señor? Verse 21. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, Me voy y me buscaréis, I am going away and you will seek me pero en vuestros pecados pero en vuestros pecados moriréis. moriréis. and will die in your sin. A donde yo voy, Where I go, No podéis vosotros no podéis venir. you cannot come. Dígame usted si no entendió este verso. So tell me, did you ¿De not qué está hablando understand el this Señor verse? Jesús acá? What is Jesus talking about here? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted entiende cuando Él dice: donde yo voy, ustedes no van a poder venir? What do you understand when he says that No where le I está am diciendo a going usted, le you está cannot diciendo a esos come? hombres incrédulos. And he's not telling you, he was telling these ¿De qué estaba unbelieving hablando men. Jesús? What is he talking about? ¿Ah? ¿Para dónde iba a ir? Where was he going? papá con Dios. Para el cielo, He was going to heaven con el Padre. with the Father. Y Él les dice: y para donde yo voy, ustedes no pueden venir. And he was telling them, where I go, you cannot ¿Por come. qué les dice eso? Why was he telling them this? Porque no querían creer en Él. Because they didn't want to believe in him. Por eso les digo: pero en vuestro pecado moriréis. And that's why he said, in your sin you will die. Le voy a decir esto. But I'll tell you this. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué fue la respuesta de ellos cuando dicen: ¿acaso se va a matar él solo? Have you ever ¿Se ha thought puesto usted a of pensar por qué dieron esa why? respuesta a esta palabra del Señor? Why did they reply with, will he really kill himself? Have you thought of that? Porque se creían sabios. Se creían sabios. They thought they were Cuando wise. Jesús les dijo: pero en vuestro pecado moriréis. When Jesus told them, in your sin you will Es die, como que vaya allá al Papa Francisco y le diga: eres un pecador. that's like if we go to Cuando él Pope se Francis considera la and we santidad. tell him, you are a sinner, when he considers No sé si me está himself entendiendo lo que estoy the hablando. holiest. O sea, cuando Jesús les dijo: en su pecado van a morir ustedes, When Jesus told them, you will die in your sin, y no van para donde ustedes creen que van, and you're not going where you think you're going. fue algo, pero duro para ellos. It was harsh for them. Ellos eran los que llevaban el culto a Dios. They según. were the ones who would bring the Ellos worship eran, to the Lord. hermano, los que enseñaban cómo obedecer a Dios. They were the ones who taught how to be obedient to God. Jesús, hermano, les había advertido a los líderes Jesus warned these leaders religiosos The que la religious falta de leaders. voluntad para creer en Él that the lack of belief in him, in Jesus, significaba it meant que morirían en sus pecados. that they would die in their En el verso sins. 21. And that's in verse 21. Entonces, la primera forma para poder, hermano, saber cómo morir en pecado So the first way to know es How la to die in sin. autojustificación. is our auto justification. Oiga, esa es la primera forma That is the first way para poder morir en pecado. to be able to die in sin. Autojustificarnos. Our self justification. La palabra de Dios es clarísima, The word of God is very clear que no hay ni siquiera un justo.
And it says that there's not one righteous man. Pero estos se hacían puros y limpios. But these men made themselves pure and clean. Nada más por haber nacido dentro de lo que era, hermano, el linaje de Israel. Only because they were born in the lineage Eso of los Israel. hacía That made them merecedores del cielo para ellos. deserving of the heavens, according to them. Pero Jesús les dice que no tenían perdón, But Jesus tells them that they Jesús les dice had no forgiveness, que no había redención para ellos. that there was no redemption for them. Jesús les dice que no estaban preparados para conocer a Dios. Jesus tells them that they were not ¿Cómo ready es? to know God. La persona que se autojustifica So the person who justifies es himself, una persona, hermano, this is a que person no puede that cannot o no está preparada or is not ready para conocer a Dios. to know God. ¿Cuántas veces se ha autojustificado usted? How many of you have justified yourself? La palabra dice que no hay, hermano, The word of hombre God que pueda says excusarse delante de that él. there is no man that can justify or excuse himself before him. Inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que sea. Inexcusable is mankind. Y usted va a decir, entonces nos salvamos las mujeres. No, también entran allí. But this applies to the woman as well. También entran allí. It applies there too. Entonces, el autojustificarnos So the self-justification, es una forma this is a way para poder morir en pecado. to die in sin. ¿Dice amén? Amen. Había acumulado toda la vida, toda una vida de culpabilidad. Accumulating a whole life of culpability, Y eso que habían acumulado los llevaba and all of this guilt that they had, it a was una driving condenación them eterna. to an eternal condemnation. El Señor le repitió, hermano, lo que había dicho antes a la multitud. The Lord repeated Ya lo to them estudiamos. what he En el said to the capítulo 7, multitude. verso 33 en adelante, ¿se acuerda? We saw this in John El Señor le 7:33, vuelve a repetir lo mismo. and Jesus Les repeats to vuelve a them decir, again. porque nosotros somos muy olvidadizos, hermano. We are very forgetful. Si hoy les estoy predicando esto, imagínense que si yo la otra semana, que todavía no vamos a terminar este tema, le aseguro que si yo les pregunto la otra semana, algunos ya no nos vamos a acordar cuál es el tema. If I'm preaching this tonight, next week, I assure you, some of us won't Así remember somos. En el what capítulo we 7. studied. But in chapter 7, El Señor les había dicho prácticamente lo mismo. Jesus had told them practically the same thing. Pero ellos, hermanos, habían determinado But they had already determined autojustificarse. to self-justify. ¿Y cómo? And how? ¿Cómo podían ellos autojustificarse? How could they self-justify themselves? Ya lo voy a hablar. And we're going to cover that. La respuesta de ellos en este versículo 22, pónganme el verso 22 por favor, Their response in verse 22, es una respuesta burlesca. it is a mocking answer. Decían entonces los judíos, So the Jews said, recuerden, remember, cuando Juan dice judíos, cuando usa esta expresión, when John says the Jews, no se refería a todo el pueblo. he was not referring to the entire people. Y se lo vuelvo a decir porque se nos olvida. And I tell you again because we forget. Cuando Juan usa la palabra judío se refiere a los sacerdotes, a los que estaban encargados del culto hacia Dios. When John says the Jews, he's talking about the priests. Entonces dice él, And so ellos, he perdón, said, they say, ¿acaso se matará a sí mismo? will he kill himself? Cuando ellos dicen esto, When they said this, lo decían en una forma burlesca. Quiero que entendamos por qué. they were saying it in a mocking way, and I want us to understand why. O sea, ellos, hermanos, hicieron omisión a que Jesús había dicho, en sus pecados van a morir ustedes. They completely omitted when Jesus said, you will die in your Solo sin. tomaron ciertas palabras de Jesús en el verso 21 They only took a few words from verse 21 para afianzarse de ahí y dar esta respuesta. so that they can come up with this response. En Israel, el suicidarse In Israel, to commit suicide, era algo, hermano, que no tenía perdón. it was something that was unforgivable. Quien todavía se considera, ¿sí o no? And that's until now. Quien quiera que cometía suicidio, Anybody who committed suicide,
no, hermano, era enviado They were sent al lugar más oscuro del Hades. to the darkest place of Hades. Josefo. Josepho. Un historiador judío Claudio. This was a historian del siglo Jew I. of the 1st century. Claudio. José. Él, en uno de sus escritos, In one of his hace manuscripts, mención de eso, he talks about this. de que aquellos que cometían suicidio, That those who committed se creía en suicide Israel, in Israel, de que y era enviado al Hades, it was believed that o they were Seol, sent to Hades, al lugar más oscuro, to the darkest place, al lugar que era más feo, Pepa. to El lugar the, es feo, pero tiene sus lugares más feos. to the darkest and ugliest place. Entonces, eso es lo que ellos creían. That's what they believed. Entonces, cuando ellos le dijeron al Señor, ¿acaso se matará a sí mismo? So they said, will he kill Lo hacen himself? en una forma burlesca. But they do this in a mocking way. Ellos nunca vieron, hermano, la parte cuando les dijo Jesús, en sus pecados van a morir ustedes. They did not see or hear when Jesus said, you will die in your Ese sins. es como cuando al hijo usted le dice, eres un necio. That's like when you tell your child, you are stubborn. Él no va a oír esa palabra, va a oír lo demás, nunca va a oír lo que él es. He's not going to hear what he is. He's not going Dígame, to hear señora, the sí. word stubborn. Sí, Tell amén. me if it's not so. Ah. Si usted le dice, ¿por qué eres tan desobediente? No me haces caso. If you tell them, you're No so va a escuchar esa disobedient, palabra, va a escuchar lo demás. they're not going to hear the word disobedient. They're going to hear Pero es la everything verdad. else. Ellos, hermanos, jamás hicieron caso, hermano, de las palabras de Jesús cuando les dijo, van a morir en pecado ustedes. They never listened to the words that Jesus said, you will die in your sins. Ellos le pusieron atención cuando él dijo, They Me- paid attention me buscaréis y no me van a encontrar. when Jesus said, you will seek me Ahí, esa fue la and palabra not que pusieron find me. atención. That's where they paid Por eso es que yo attention. siempre he dicho que nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. That's why I always say, we hear what we want to hear. ¿Sí o no? Yes or no? Nosotros queremos, escuchamos lo que queremos escuchar. We hear what we want to Lo que hear. nos conviene, ¿sí o no? What Cuando is él les dijo, beneficial sus to pecados us. morirán. Ah, no, eso no es para mí, eso es para aquellos. And so when they heard, Ellos se you hicieron will a die un in your lado sin, y dejaron, allá está el publicano, a él le cae. they completely let those words pass Allá them está el by gentil, a él le cae. because it didn't apply to Es them. como en la iglesia cuando se predica, ¿verdad? Así, de esa manera. So in church, when it's preached that way, Cuando se arrojan esas pedradas así. you know, when those, Y usted viene y those solo le hace así, ese va para la hermana. Ese va para el hermano. ¿Sí o certain no? things that are being preached, we in our Así minds think pensamos, that ¿sí o it no? applies to somebody else. A este le queda exactamente a tal hermano, a tal So we hermana. say, this applies to this brother and this Entonces ellos sister. hicieron lo mismo. And so they were doing the same El thing. Señor no estaba hablando, hermano, Jesus was not talking a la about, gente que estaba escuchando la plática que tenía con los sacerdotes. he was not talking to the people that were Él estaba hearing the diciendo a los conversation he was having sacerdotes with the mismos. priests. He was telling the priests Pero como themselves. ellos se autojustificaban, But because they self-justified, tiene que entender usted, you have to understand, ¿por qué es que se justificaban? why did they ¿Cuál justify era la razón themselves? por la cual ellos no se consideraban que estaban en pecado? Why did they consider themselves out Ayúdeme. of sin or not in sin? Porque se creían sabios. ¿Se creían sabios? They thought they were wise Porque ellos aplicaban la ley. Aplicaban la ley. because they applied the law, Y porque ellos eran los que en persona Eran de las Ellos entendieron, hermano, de que cuando hablaba a donde yo voy no podrán venir. what they understood from when Jesus Que said, where hablaban I de go, la you muerte. cannot come. They Fíjense were lo que speaking of pusieron death. atención. Listen, Nunca le prestaron atención they did not pay attention a que el Señor les estaba diciendo que se iban a morir. to when Jesus said Condenados. that they will die in their sin. Oiga, no entiendo esta parte, porque nosotros siempre, como le decía al principio, And as I was telling you from the beginning, yo le digo a mi hija estas palabras, I tell my daughter these words, a la más pequeña, ¿verdad? Ella, to the porque youngest one. el niño ya entiende mejor y él ya toma sus precauciones, pero la niña no. See, I don't tell my son as much because he takes Yo precautions, le digo, but the tienes que little one hacer esto, doesn't. tienes que hacer lo otro, porque And I tell ahí him, anda el coronavirus. You have to do this and O te that querés because morirte.
the coronavirus is no. going around, and I told her, you want to Que como die? ella no quiere morirse, And she ella says a no. todas las palabras, And so to all of Que the yo le words digo, that I tell her, le aseguro que pone atención cuando yo le digo, no te quieres morir, ¿verdad? I assure you, she pays attention when I say, you don't want to Y die, eso la right? impulsa a ella a hacer las cosas para no morirse, So porque le that pone atención a eso. makes her do the things so that she won't die. Pero fíjese que pareciera ser que el humano ya en ciertas cosas, But it seems to Pone be that atención. humankind, Pero we en otra pay manera no. attention to certain things. ellos pensaron que Jesús hablaba de la muerte de él, y ellos decían, bueno, él se va a matar, They thought that Jesus Ahí was sí no vamos speaking of nosotros, his ¿eh? death. no lo vamos a ir a buscar. And so, yes, they thought, we are not going to go look for him. Entonces, dicen estas palabras ellos, So then they say these words. porque nunca, hermanos, se consideraron, Because they did not El morir en consider pecado. themselves dying in sin. ya lo dijeron ustedes, ellos You se said consideraban sabios. They considered Leían las themselves escrituras. wise. They read the laws or the Y cuando scriptures. dijeron esto es porque ellos hermanos, aborrecían lo que era el suicidio. And when they said this is because they Al aborrecerlo, hermanos, ellos dijeron, no, pues no. they abhorred suicide. Ellos suponían que iban para el cielo. They supposed that they were going to Así que heaven. ellos sugerían burlanamente que Jesús hablaba de matarse a sí mismo. So mockingly, they were suggesting that Jesus was talking about killing himself. Eran sordos, hermanos. They were deaf. Sí, Yes. eran sordos y así está la humanidad actualmente. They were deaf, and that is how humanity is nowadays. Sordos a las palabras de Dios. Deaf to the words of God. Sordos a las palabras de Jesús. Deaf to the words of Jesus. No queremos escuchar a Jesús. We do not want to hear Jesus. Nosotros queremos escuchar que Dios dice que nos va a bendecir, ¿sí o no? We want to hear that Jesus is going to bless Queremos us. escuchar que Dios nos sana. We want to hear that Jesus heals us. Pero cuando decimos, hey, lo que haces no le agrada a Dios, te va a castigar o vas a recibir esto But de when we Dios. say, what you're doing is not pleasing to God and He will punish you for it, we close our ears. Es lo que hacemos, no queremos oír eso. We don't want to hear that. Ellos eran sordos, They were deaf. se autojustificaban a sí mismos, They self-justified themselves. se retorcían de una manera blasfema a lo que Jesús decía. They mocked what Jesus had said. Y alguien va a decir por ahí, And somebody is going to say, pero es que cualquiera pudiera pensar eso. anybody could think this. Jesús dijo estas palabras, nadie me quita la vida. But Jesus said, nobody takes my life, Yo la the life pongo away por mí from me. mismo. He said, I put it myself. Fíjense que estudiando esta porción me daba cuenta de eso. And as I was studying this portion, I was realizing that. Y esa es la razón por la cual hay tanto detractor con respecto a Jesús. And that's the reason why there's so many people who twist Porque hay his quienes words. dicen, no, él cometió suicidio porque él se dejó matar. And some say that he committed suicide because he let himself be killed. Aunque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Even when Jesus said that nobody takes his Porque life, tengo but he poder takes it because he has the power Para ponerla y volverla a tomar. to Amén. take that life and give it Pero again. recordemos que él no murió a sus propias manos, But remember, he didn't die sino en manos de otros. in his own hands. He Así que no died in the podría hands ser of suicidio. others. So it could not have been suicide. Fíjense que es tremendo cómo estos pensaban de esta manera cuando ellos habían determinado en matarlo. So they had already determined in themselves to kill Yo him. pensaba por un momento y digo, wow, qué respuesta la de esto, decía And yo. I was thinking and I said, wow, this is an astonishing response. ¿Cómo le dicen al Señor, hoy te vas a matar tú mismo? How could they tell Jesus, you're going to kill yourself? Yo digo, han de haber dicho, bueno, si se mata él mismo, pues entonces no está ahorrando trabajo. Or maybe they might have said, ¿Ah? if he kills himself, then he's saving us En the San Juan struggle. 17, 18 el Señor lo dice. Esta palabra que le acabo de decir. Por eso el Padre me ama, dice él. He says, that's why the Father loves me, Porque yo pongo mi vida because I put my life para volverla a tomar. to take it again. Nadie me la quita, Nobody takes it from me, sino que yo tengo de mí mismo. Dice sino que yo de mí mismo la pongo. he says, but I put it myself. Tengo poder para ponerla I have the power to give it, y tengo poder para volverla a tomar. and I have the power to take it. Este mandamiento recibí de mi Padre. This commandment I received from my En Father. el 6:51 y en Mateo 20:28 está ahí. In Matthew, we can find that 20:28.
Así que no moriría él por su propia mano, So he could not die by his own hand, sino que a manos de hombres que se burlaban de él. but by the hands of those who mocked him. Amén. Amén. Y el lugar al que él se refería, And the place that he was referring to donde ellos no podrían ir, the place that they could not come, no era el Hades, it was not the Hades, sino el cielo. but heaven. La autojustificación es el engaño mortal. Self-justification is deceiving. Contrariamente, hermano, a la salvación auténtica. It is contrary to the authentic salvation. Porque no hay nada que pueda justificarnos aquí en la Because tierra. there is nothing that can justify us here on earth. Usted puede hacer buenas obras. You can do many good Usted things. puede venir a la iglesia todos los días You habido can come to por haber church servicio. every single service. Puede ayunar, You can fast. puede orar, You can pray. puede leer, You can read. pero eso no lo justifica. But that will not justify you. Solo hay algo que nos justifica. There's only one thing that justifies Y es us. el creer en Cristo Jesús. And that Amén. is to believe in Dice Jesus amén. Christ. Amen. Amén. Sencillo, hermano, el evangelio es simple. The Es gospel is sencillo. simple. It is simple. Nosotros nos hacemos bolas con algo tan. But we Fácil. complicate ourselves with something so easy, so simple. Esa es la razón por la cual Jesús dijo: vengan a mí los que ya están cansados de las religiones. And that's why Jesus said, "Come to me, those who are tired of Vea. religion, and see Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. that my yoke is easy and light." Amén. Por eso dijo el Señor eso. And that's why he said that. Pero el hombre, a pesar de saber de que si hay algo que justifica la vida del hombre y la mujer, If there's something that justifies the es life of a creer man en and a Cristo woman, Jesús. and that is to believe in Jesus Christ, Aún así nosotros buscamos nuestros propios medios para autojustificarnos. even then we make up our own self-justifications Tener buena moral. to have good morals. Hay gente que dice: es que yo no le hago daño a nadie. There are people who say, "But I don't harm anyone." Que yo esto, yo doy. Algunos dicen: he conocido impíos I've met unbelievers que son más fieles con sus diezmos y sus ofrendas that are more faithful with their offerings and que los tithes cristianos. than the Christians. Conocí un hombre aquí en Mojave, conocí un hombre, hermano, de verdad. I met a man here in Mojave, Él no really. iba a la iglesia He didn't go to church, y mandaba a su esposa y a sus hijos. but he sent his wife and his children. Y ahí mandaba sus diezmos y sus ofrendas. And with them, he sent his offerings Y and his cuando él tithes. se iba, que se llevaba a toda la familia y no iba a llegar a la familia a la iglesia, And when he and his family would go away, no faltaba el sobre. still his offerings and tithes were taken to the church. Yo creo que el Señor ha dicho: no he visto tanta fidelidad. I think the Lord might have said, "I have not seen Sí. more faithfulness." Así. Pero ¿será que eso lo va a salvar? But do you think that's going to save him? No. No, Porque la palabra de Dios nos enseña because the Word of God teaches us que la justificación viene ¿por qué? that justification comes from what? ¿Por qué viene la justificación? Por What does it creer come en from? Cristo. Y creer en Cristo, ¿qué es? From believing in Christ. And believing in Christ is what? ¿Ah? Fe. To have faith. La justificación viene por fe. Justification comes from faith. Amén. Amen? Amén. Entonces, el judaísmo de los días de Jesús So the Judaism, when Jesus was there, era un sistema legal it was a legal system de salvación of salvation a base de logros humanos. on the basis of what man can do. Las personas ponían su esperanza de salvación en la realización de buenas obras, The people would put their hopes of salvation in the good works that they did, la observancia de ceremonias y rituales, the observance of their rituals, y sobre todas las cosas cumplir la ley, and overall to fulfill the law, al menos externamente. at least externally. Por eso el apóstol Pablo, hermano, escribía And that's why the Apostle Paul would y write, dijo estas palabras: And he porque said, ignorando la justicia de Dios because ignoring the justice of y God procurando establecer la suya propia, and looking to establish their own justice, no se han sujetado a la justicia de Dios. they have not taken a hold of Oiga. the justice of God. 10:3 de Romanos. Romans 10:3. Una vez más se lo voy a volver a leer. One more time, I'm going to read it. Pablo dice a los romanos:
Paul says to the Romans, Porque ignorando la justicia de Dios because ignoring the justice of y God procurando establecer la suya propia, eso and se llama seeking to establish their own righteousness, autojustificación. that is self-justification. No se han sujetado a la justicia de Dios. Have not submitted to the Yo le righteousness hago una of pregunta a God. usted que me escucha. And I'm going to ask you, ¿Se ha sujetado usted a la justicia de Dios? have you submitted yourself to the Le righteousness pregunto a of usted, ¿se ha God? sujetado usted a la justicia de Dios? Have you submitted yourself to the righteousness of God? Porque si no se ha sujetado a la justicia de Dios, Because if you have not submitted en yourself to vuestro His pecado righteousness, in your sins you will die. ¿se ha sujetado a su propia justificación? Have you submitted to your own righteousness? ¿Cuánto nos llenamos la boca diciendo, yo ayuno, yo oro, yo We diezmo, fill our mouths saying, I fast, I yo me pray, congrego, I congregate, yo no falto en ningún servicio, I do not miss a service, yo oro? I pray. Así que por eso merezco el cielo. And because of that, I Se deserve to equivocó. go to heaven. But they are so wrong. No hay manera de que nos justifiquemos a nosotros mismos. There is no way we can self-justify Tenemos ourselves. que sujetarnos a la justicia de Dios. We have to submit to the righteousness of God. Sujetarse es esto. And to submit, Asirme de to algo. hold on to hold Tomarme on, to de take a algo. hold of it. A la justicia de Dios. Taking a hold of the justice, the righteousness of God. Así que el apóstol Pablo dice estas palabras. And so the Apostle Paul says these words. Estos hombres no habían entendido esto, hermano. These people had not understood this. El apóstol Pablo lo logró entender. The Apostle Paul was able to understand. Porque él estaba justificada, él se justificaba a él mismo por lo que hacía, ¿se acuerdan? If you remember, he self-justified himself for Él what he would entendió do. esto. But he understood this. ¿Se acuerda cuando él todavía iba respirando, dice, amenazas contra la iglesia, sí o no? Do you remember when he was persecuting the Y church? cuando el Señor se le aparece, And when the Lord appears to him, Jesús le dice estas palabras al apóstol Pablo. Jesus tells the Apostle Paul, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? he says, Saul, why do you persecute me? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué le dijo él? And what did Paul respond? ¿Cuál fue la respuesta de él? What was his response? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Señor, ¿qué quieres que hagas? He said, Lord, what do you El want me to apóstol do? Pablo se rindió. The Apostle Paul gave himself to the Lord. Él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, "Oiga". He asked him, who are Y you? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. And Jesus told them, I am Jesus who you persecute. Ese fue un martillazo que yo le aseguro que ha de haber dolido. ¿Cuántos se han pegado un martillazo de los hombres acá? And I Amen. can imagine that that A hurt buena Paul. mañana. En ayunas. Ajá. Yo creo que ese dolor que hemos experimentado, olvídese, fue poco para el apóstol Pablo. And I can imagine Un hombre that this man, que, hermano, hacía alarde de lo que él era, this man would boast de lo about que what he hacía was según para Dios. and what he would do for God. Él estaba persuadido He was persuaded de que lo que hacía that what he would do agradaba a Dios. ¿Cómo ve? pleased God. Eso lo estaba llevando, hermano, a tener el mejor lugar en el cielo. That was taking him to have the best Pero place cuando in el heaven. Señor, hermano, le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. But Ahí when está. Jesus appears to him and says, I am Jesus whom you persecute, Porque ignorando la justicia de Dios because ignoring the righteousness of God y procurando establecer la suya propia, and seeking to establish your own righteousness, no se han sujetado a la justicia de Dios. they have not submitted to the righteousness of God. ¿Qué es sujetarnos a la justicia de Dios? What is it to hold on to the righteousness of God? Sino creer en Él, If it is not to believe in creer en Jesús. to believe in Jesus, Creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario believe that what he did on that es cross lo único que puede perdonarnos is the only thing that y can forgive hacernos us aceptos al Padre. and make us acceptable Es to el the único que Father. nos puede dar el boleto It is the only thing para that can entrar give al us cielo. that ticket to Todo have an lo entry bueno que to heaven. hagamos.
Everything that no we es do that is suficiente good, para ganarnos ese lugar en el it is cielo. not enough to win a place Porque in ese heaven. lugar, nada de lo que ha sido creado puede pagarlo. Because nothing that has been created can pay Ese that off. espacio en el cielo, nada de lo que ha sido creado puede pagarlo. That space that we have in heaven, Nada de lo que nothing can usted y pay yo it off. podamos hacer bueno Nothing, not podrá our pagar good ese deeds. espacio allá en el cielo. Our good deeds cannot Por pay eso the Jesús price for that vino space hasta in acá a la heaven. tierra para pagarlo Él con su propia sangre. And that's why Jesus Amen. came here on earth so that he could Y pay así it with his darnos a own blood. nosotros ese lugar privilegiado. And in Porque es that un way, lugar privilegiado. He gave us that Amen. privilege, Un lugar que usted y yo no merecemos. that place that you and I Por do eso el not apóstol deserve. Pablo decía, yo soy un apóstol el último, el abortivo. And that's why the Apostle Paul said that he was the last Y one. cuando lo dijo así, no decía que ya no iba a haber más apóstoles, como algunos dicen, And he did not mean that there was going to be no more sino que él se apostles. refería a que no era digno de But he tener was ese lugar. referring to himself that he was not Ninguno de worthy nosotros of having that merecemos un lugar place. un lugar en el cielo, hermanos. None of us